Bienvenidos una vez más a este pequeño encuentro de formación en el que nos acompaña Fray Daniel. Bueno, sigamos aprovechando y disfrutando eh, estas charlas sobre las fichas de San Juan de la Cruz, que bueno, que también nos vienen. Bienvenido, Padre Daniel. Buenas noches. Bueno, espero que todos se encuentren bien. Primero, un saludo especial a todos aquellos que han sido o son catequistas en este día. También saludo de parte de los frailes que están viviendo acá en mi comunidad. Justamente sabían que hoy me unía con ustedes. Y bueno, saludos a todos los que los conocen. Está conmigo Fray Pablo Ferreiro y Fray Oscar Cis. Así que estamos los tres. Saludos también de parte de ellos. Y podemos comenzar con una pequeña oración, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y dándole a nuestro Señor que nos dé a través de su Espíritu un amor profundo y una mirada contemplativa sobre ese gran don de la creación, todo lo que ha nacido de su sueño, lo que ha brotado de sus manos, que ha sido un verdadero regalo para nosotros. Que tengamos siempre un corazón cuidadoso, amable con este don de la creación. Y también que esto nos lleva a amar cada día más a nuestros hermanos, que van haciendo ese camino junto a nosotros. Y todo esto por intercesión de San Juan de la Cruz, que eleve todo esto también al profundo corazón de nuestro Dios. Amén. Bueno, hoy comenzamos compartiendo la ficha número 6 titulada La creación, sacada de la nada. Eh, Como introducción, interesante porque se nos remarca que después de los textos anteriores, con un carácter más desde lo místico, ahora vamos a abordar la ascética sanjuanista. De hecho, el texto que sigue, San Juan de la Cruz contrapone el infinito del Creador y la finitud de la creación, sacada de la nada. Eh, digamos, absolutizar cualquier criatura hasta el punto de dirigir hacia ella mi deseo de infinito, claro, es impedirme recibir el infinito divino. Bueno, eso es lo que San Juan de la Cruz llama apegos o ataduras. Pero claro, como siempre, todo depende de nuestra actitud interior. Que San Juan de la Cruz es aquel que se esfuerza en educar y el que purifica es nuestro Dios. Por eso la actitud correcta que el santo enseña en toda su obra consiste en servirse de la creación como un trampolín hacia el Creador. Y bueno, cerrando un poquito esta introducción, que seguramente ustedes ya la leyeron, vamos a subrayar que con el conjunto de estos razonamientos y del texto que vamos a compartir, entramos de lleno en el tema bíblico de la idolatría. Apartarse del Creador para quedarse con la criatura. El texto que se nos propone es del primer libro de Subida del Monte Carmelo y del capítulo 4 se nos propone profundizar el número 1 al 4. Bueno, adentrarnos justamente en este texto es asomarse a uno de los núcleos más exigentes pero bellos de la antropología espiritual del santo. En este pasaje, San Juan de la Cruz no se anda con vueltas, desglosa la incompatibilidad ontológica y psicológica entre el amor a las criaturas, bueno, el apego a lo creado y el amor a Dios. Y para comprender la hondura de su reflexión, no hay que leer a San Juan de la Cruz como un enemigo del mundo o como alguien con un moralismo muy rígido, sino como un psicólogo del alma que busca la libertad absoluta del ser humano. El punto de partida de San Juan de la Cruz en estos párrafos es un principio de la filosofía clásica. Dos contrarios no pueden caber en un mismo sujeto. El alma es ese sujeto y los dos contrarios son el afecto a las criaturas, lo temporal,
lo limitado, y el afecto a Dios, lo eterno, lo infinito. Y el santo utiliza una lógica aplastante. El amor transforma al amante en el objeto amado. Dice, el que ama a la criatura, tan bajo se queda como aquella criatura, y en alguna manera más bajo, porque el amor no solo iguala, sino que sujeta al amante a lo que ama. Bueno, si el alma se apega a las cosas del mundo, miren, ya sean bienes materiales, el estatus, los afectos posesivos o incluso las propias consolaciones espirituales, su capacidad de albergar a Dios se reduce a cero. No porque Dios se enoje y decida marcharse, sino porque el alma se ha se ha saturado de una frecuencia vibratoria y espiritual que es incompatible con la infinitud de Dios. La luz no puede entrar en un recipiente que ha decidido llenarse de oscuridad. Por eso uno de los apegos más impactantes que se nos presenta en la vida, y que este párrafo lo presenta muy bien, es cuando nos describe cómo el alma pierde su dignidad original. San Juan de la Cruz tiene una altísima consideración del ser humano. Para él, el alma es como un pozo infinito hecho para ser llenado solo por Dios. Por eso, cuando el alma intenta llenarse con migajas de la creación, se degrada. Y acá hay como pasos que se dan de la libertad a la esclavitud. Al amar una criatura, el alma se somete a ella. Si dependés de la aprobación ajena, dependés del dinero, del éxito para estar en paz, bueno, te convertiste en esclavo de cosas que bien sabemos, cambian, desaparecen. El otro paso, de la riqueza a la miseria. Todo lo creado, comparado con Dios, es nada. Por lo tanto, el alma que se apega a la nada se vuelve nada. Por eso el místico nos invita a ver la paradoja del deseo humano, creyendo que poseemos cosas al apegarnos a ellas, en realidad somos poseídos y vaciados por ellas. Por eso acá hay que hablar de una redefinición de la oscuridad y la nada. Para San Juan de la Cruz, la noche o la oscuridad no es un castigo, sino un método de desinfección espiritual. Por eso, en el párrafo 3 y 4, argumenta que para que el ojo pueda ver la luz pura, debe estar limpio de cualquier otra imagen. Bueno, de la misma manera, la nada sanjuanista, el famoso todo y nada, no es un nihilismo destructor. Desapegarse de las criaturas no significa odiar al mundo o de pronto dejar de amar a las personas. Significa no poner la raíz del corazón en ellas, no buscar en ellas la felicidad última que solo la fuente, con mayúscula, original, puede dar. Cuando el alma se vacía de la posesividad hacia las criaturas, ahí es cuando se hace capaz de Dios. Y, paradójicamente, solo cuando estás desapegado de las cosas, bueno, podés empezar a disfrutar de verdad. Es decir, disfrutarlo en su justa medida, como reflejos del Creador y no como ídolos falsos. Bueno, si extraemos este texto de su lenguaje teológico, pensemos del siglo XVI, y lo traemos al presente, la reflexión de San Juan de la Cruz se convierte en un espejo brutal de nuestra sociedad hiperconectada y de consumo. Hoy en día lo llamamos afecto a las criaturas, o lo llamamos adicción al scroll infinito. ¿Vieron ese diseño de las aplicaciones, no es cierto? Que le van cargando material nuevo en forma automática. Claro, y todo el tiempo nos están reteniendo la atención.
También podemos hablar hoy de la dependencia emocional, de la ansiedad por el estatus o esa necesidad compulsiva de llenar el vacío existencial con constantes estímulos. Bueno, San Juan de la Cruz, ¿qué nos dirá? Tu ansiedad y tu cansancio crónico nacen de que estás intentando saciar tu sed infinita con charcos de agua estancada, que no sirve. Por eso la subida del Monte Carmelo nos advierte que el espacio interior es limitado. Cada apego, cada obsesión, cada necesidad inventada es como un mueble pesado que metemos en una habitación donde Dios quiere entrar a moverse, a accionar dentro nuestro. Por eso el desapego es el acto heroico de vaciar la habitación, digamos, de quedarse a la intemperie de la fe, confiando que ese vacío no es obvio, no es olvido, sino que es un espacio necesario para la invasión del amor absoluto, ese amor con mayúscula. Bueno, como reflexión final, después de haber leído este primer libro de su vida, capítulo 4, decíamos, párrafos del 1 al 4, es una invitación a hacernos la pregunta más incómoda, pero liberadora posiblemente. ¿A qué estoy atado que me impide volar? El camino de la negación sanjuanista no es para encoger el alma, sino para ensancharla tanto que el universo entero le quede pequeño, hasta que solo es Dios el que puede bastar, llenarla completamente. Se nos propone algunos puntos de Laudato Si, algunos fragmentos, por ejemplo, el primero del numeral 70. Interesante porque en este fragmento del numeral 70, el Papa Francisco, a través de la relectura del relato bíblico de Caín y Abel, el texto no solo ofrece una lección moral sobre la fraternidad, sino que desvela una profunda verdad antropológica y ecológica. La existencia humana se sostiene sobre 4 relaciones fundamentales e interconectadas. Ya lo dijimos, con Dios, con uno mismo, con los demás y con la tierra. Y cuando una de estas relaciones se violenta, las demás se fracturan en un efecto, digamos, efecto dominó, que es inevitable. Bueno, vamos a introducirnos en ese texto bíblico. La violencia de Caín hacia Abel no se queda en un plano puramente humano, porque inmediatamente repercute en la tierra. Recordemos el texto: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. Ahí está, el suelo, la creación, se convierte en testigo y receptor del dolor humano. El pecado, bueno, entendido como la ruptura del diseño original de comunión, desarmoniza el cosmos. Bueno, hoy en día esta conexión es dolorosamente evidente. Pensemos, ¿no? La explotación desmedida de la naturaleza. Ahí está, esa es la violencia contra la tierra. Y esto suele ir de la mano con la explotación de los seres humanos más vulnerables. Ahí está, esa es la violencia contra el hermano. La respuesta de Caín a Dios: ¿acaso soy yo el custodio de mi hermano? Bueno, ahí está. Ese es el grito de la indiferencia moderna. Presenta el nacimiento del individualismo radical. Al desentenderse del destino de Abel, Caín corta el lazo de la corresponsabilidad. Pensemos, ¿no? En la sociedad contemporánea, esta actitud se traduce en la cultura del descarte. Consumimos recursos sin preguntarnos a quién afecta su extracción, o generamos desechos ignorando qué comunidades sufrirán la contaminación. Por eso el Papa nos recuerda que tenemos un deber de custodia. No somos seres aislados.
la supervivencia y la dignidad del vecino, el prójimo, pero también son las generaciones futuras, también son las otras especies, están directamente ligadas a nuestras decisiones cotidianas. Negar este deber es el primer paso hacia la autodestrucción. Y el texto señala un punto psicológico y espiritual brillante: el descuido del otro. Claro, porque eso destruye mi relación interior conmigo mismo. Caín, al matar a su hermano, se convierte en un errante, en un exiliado de la tierra y de sí mismo. Es decir, pierde su centro, pierde su paz. Bueno, esto nos habla directamente al hombre y mujer del siglo XXI. Vivimos en una época de profunda insatisfacción, ansiedad y vacío existencial. Y eso a pesar de tener acceso sin precedentes al consumo y a la tecnología. Por eso, Laudato Si sugiere que este malestar interior es el resultado de nuestras rupturas relacionales. No podemos estar bien con nosotros mismos si estamos en guerra con el planeta y si ignoramos el clamor de los pobres. Claro, el desequilibrio ecológico y el desequilibrio social producen ese desequilibrio espiritual. Cuando Dios le dice a Caín: ahora serás maldito y te alejarás de esta tierra. Ojo, acá no tenemos que estar viendo a un Dios vengativo que lanza un castigo arbitrario, sino a un Dios que explicita las consecuencias naturales de las acciones humanas. Quien daña el tejido de la vida se autoexilia de la armonía de la vida. Bueno, hoy ese alejamiento de la tierra se manifiesta, por ejemplo, en la desertificación, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, en la insalubridad de nuestros entornos urbanos. La tierra ya no nos da su fuerza, como añade el Génesis un poquitito más adelante, porque la hemos agotado. Podemos decir que hasta se ha ensangrentado con las injusticias. Por eso el refugiado climático actual, aquel que debe migrar porque su tierra ya no es habitable debido a la degradación ambiental, ese es el reflejo moderno del exilio de Caín. Conclusión, pero para la acción. Este numeral 70 nos invita a comprender que sanar el planeta no es solo, como decíamos, plantar árboles o reducir el plástico, que son acciones necesarias, sino sanar nuestros vínculos humanos. Ser verdaderos custodios implica reconfigurar nuestra forma de habitar el mundo, transitando del egoísmo de Caín a la responsabilidad compartida, reconociendo que la tierra es nuestra casa común y que cada ser humano, sin excepción, es nuestro hermano. Después se nos propone el numeral 74. Interesante, acá también pasa lo bíblico. El texto comienza recordando el exilio en Babilonia. Imaginemos, para el pueblo de Israel, perder su tierra, su templo y su libertad fue un shock absoluto. Fue una crisis espiritual que tambaleó todas sus certezas. Sin embargo, en lugar de destruir su fe, la cautividad la purificó. Fue allí, en la aparente derrota, donde el pueblo redescubrió a Dios no solo como su Dios local, sino como el Dios creador del universo entero. ¿Qué lección sacamos de esto? Muchas veces las crisis personales o colectivas nos obligan a desarmar una fe superficial para construir algo mucho más sólido, maduro y universal. Por eso, la genialidad teológica de este numeral radica en conectar la creación con la acción histórica. Francisco nos dice: si Dios tiene el poder de crear de la nada, ese mismo poder está disponible para intervenir hoy. Claro, no adoramos a un Dios arquitecto que diseñó el mundo y luego se desentendió de él. El poder
que sostiene las galaxias, bueno, es el mismo que puede sostenernos en la debilidad y transformar tantas realidades de opresión. Dice, al finalizar, la injusticia no es invencible. Bueno, esta es la conclusión, digamos, más potente y hasta política, en el mejor de los sentidos, de este numeral. Miren, cuando los imperios, ya sea babilónico, el romano, o digamos las estructuras económicas o tecnocráticas actuales, que denuncia justamente el Laudato Si, intentan imponer como un dominio absoluto, la tentación humana puede caer en el escepticismo o en la resignación. El sistema es demasiado grande, no se puede hacer nada. Bueno, sin embargo, tenemos el canto del Apocalipsis, justamente que lo cita el Papa, que es un acto de resistencia espiritual. Afirmar que los caminos de Dios son justos y verdaderos en pleno corazón del Imperio Romano era un gran desafío, justamente directo al poder del emperador, que nos recuerda que ningún sistema humano de opresión, por más poderoso que parezca, tiene la última palabra. ¿Qué conclusión sacamos para el día de hoy? Bueno, aplicado a la crisis ecológica y social que plantea la encíclica, este numeral es un antídoto contra el derrotismo ecológico. Aunque veamos la destrucción de la biodiversidad, vemos que avanza el cambio climático o la indiferencia de los poderosos, este numeral nos invita a recuperar la confianza. Si el Creador es todopoderoso, la última palabra en este mundo no la tiene la destrucción ni la injusticia, sino la vida y la recreación de todas las cosas. La esperanza cristiana no es un optimismo ingenuo, sino la certeza de que el mal tiene fecha de caducidad. Seguidamente se nos propone el numeral 122. Bueno, este fragmento del 122 da el clavo de una de las crisis más profundas de nuestra época. El Papa Francisco no se queda en la superficie del problema ecológico, no se queda únicamente en el cambio climático, en la contaminación, va directo a la raíz cultural y espiritual. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos en relación con el mundo? Digamos, acá se está hablando del antropocentrismo desviado. El mundo como un supermercado personal. El antropocentrismo legítimo reconoce que el ser humano tiene una dignidad especial. Sin embargo, el desviado nos hace creer que somos los dueños absolutos del universo. Claro, cuando nos endiosamos, la creación deja de ser nuestra casa común. Deja de ser un regalo de Dios para convertirse en un simple almacén de recursos listos para ser explotados. Si yo soy el centro del universo, los animales, los bosques, los ríos e incluso las demás personas pierden su valor intrínseco. Claro, solo valen por la utilidad que me prestan a mí. Por eso Francisco introduce un concepto brillante. Habla del relativismo práctico. Esa es la actitud de quien dice tener grandes valores, pero en el día a día actúa como la premisa de, si a mí me sirve, me conviene y me da placer en este momento, entonces está bien. Todo lo demás, el sufrimiento de una comunidad indígena por la megaminería, la extinción de una especie, la montaña de plástico que genera mi consumo, se vuelve secundario y relativo, claro, frente a mi comodidad inmediata. Por eso, en el fondo, acá hay un gran llamado a la conversión. La conclusión lógica de este numeral es que no podemos sanar el planeta sin sanar el corazón humano. Un estilo de vida obsesionado con el consumo, el descarte y la inmediatez es el síntoma de una sociedad que padece este relativismo. La encíclica justamente nos invita a una conversión ecológica. ¿Por dónde empieza? Bajarnos del pedestal.
Y podemos decir que esto implica pasar del ecosistema, donde yo estoy arriba, todo me sirve, al ecosistema, donde soy un custodio hermano de la creación. Reconocer que hay límites y que las conveniencias circunstanciales del presente no pueden hipotecar la vida de las futuras generaciones. En pocas palabras, el desastre ecológico actual es el reflejo exterior de un desastre interior. Si todo es relativo, excepto mis propios intereses, claro, la Tierra y los más vulnerables siempre terminarán perdiendo. Pasemos al otro numeral, el 203. Nos pone frente a un espejo incómodo para cuestionar qué significa realmente ser libres en un mundo diseñado para que compremos sin parar. Bueno, acá, como título, hay que hablar de la ilusión de la libertad. Pero aquí tiene que quedar algo en claro. Consumir no es elegir. Bueno, el sistema nos hace creer que somos soberanos y libres porque podemos elegir entre 20 marcas de teléfonos o miles de prendas de ropa. Sin embargo, el Papa nos recuerda que esa libertad es una ilusión programada. Los verdaderos los verdaderos hilos los mueve una minoría que ostenta el poder económico y financiero. Van diseñando nuestras necesidades antes de que nosotros mismos sepamos que las tenemos. Por eso, el vacío transformado en necesidad. Francisco habla del consumismo obsesivo como el reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico. ¿Qué significa esto? Que la lógica del mercado, producir, vender, descartar, se ha metido en nuestra psicología. Ya no compramos objetos por su utilidad, sino para llenar nuestros vacíos existenciales, buscar estatus, calmar la ansiedad. Nos sumergimos en una vorágine donde el descarte es inmediato. Lo que hoy es un objeto de deseo, mañana es basura. El mercado ha logrado que el acto de comprar sea una respuesta compulsiva y casi automática ante nuestras emociones. Por eso, acá se habla de la normalización del impuesto. Por eso, la cita del filósofo Romano Guardini, que incluye el Papa, es crucial. Advierte sobre algo todavía más peligroso: la resignación vestida así de racionalidad. Hemos aceptado de tal manera la producción en serie y los estilos de vida impuestos por la publicidad que ahora lo vemos como algo normal. Racional es más, y decimos que es lo acertado. Y quien decide bajarse de esa rueda, quien decide vivir con menos o reparar las cosas antes de tirarlas, claro, a veces se lo ve como alguien raro, alguien que es anticuado. Hemos normalizado que el éxito humano se mide por la capacidad de gasto. Como conclusión, este numeral nos invita a despertar del letargo del consumo, a recuperar la verdadera libertad, aquella que decide ver lo que es verdaderamente valioso para la vida y el planeta, y a entender que la felicidad no se encuentra en el próximo paquete que llega a nuestra puerta, sino a la sobriedad compartida y al cuidado de los demás. En la sección 204, que es la que sigue, el Papa describe un mecanismo muy humano, pero que pasa muy destructivo. Cuando el mundo exterior se siente inestable, caótico o peligroso, pensemos en una crisis económica, crisis ambientales, sociales, nuestra reacción natural e instintiva es buscar seguridad. El problema es dónde la buscamos. En lugar de construir comunidad para cuidarnos mutuamente, la cultura actual nos empuja al aislamiento y al egoísmo colectivo. Sálvese quien pueda.
primero los míos. Bueno, al encerrarnos en nosotros mismos, se genera ese vacío existencial. Y aquí es donde entra el mercado. Intentamos llenar ese vacío emocional y esa ansiedad comprando cosas. Y el Papa lo resume de forma brillante. Mientras más vacío está el corazón, más objetos necesita para sentirse lleno. Pero es una trampa, porque las cosas materiales nunca van a llegar a saciar un vacío espiritual. En este contexto, no parece posible que alguien acepte que la realidad le marque límites, dice el texto. Bueno, esa frase es crucial. Se vuelve la persona incapaz de escuchar un no. Cuando perdemos la capacidad de aceptar límites, nos desconectamos de la realidad. Dejamos de ver que la Tierra tiene procesos que hay que respetar y que los demás también tienen derecho a los recursos. Claro, entonces ahí nos convertimos en los tiranos de nuestro autor. Conclusión para este numeral 204, que nos recuerda que sanar el planeta requiere primero aprender a habitar el propio vacío sin la necesidad compulsiva de consumir, redescubriendo el valor de la sobriedad, la gratuidad y, sobre todo, la vida en comunidad. Le sigue como propuesta el numeral 223. Este texto es casi como una bofetada de sensatez frente al ritmo frenético y consumista en el cual solemos vivir. Y el Papa Francisco nos invita a un cambio de perspectiva radical. Ver la sobriedad no como un castigo, sino como el secreto de la verdadera libertad. Nuestra cultura actual nos vende la idea de que más es mejor. Más estímulos, más objetos, más experiencias empaquetadas. Vivimos, como dice el texto, picoteando de aquí a allá, atrapados en la trampa de la insatisfacción crónica. Siempre deseamos lo que no tenemos. Bueno, el Papa rompe este mito con una genialidad, diciendo que la sobriedad no es menos vida, no es una baja intensidad, sino todo lo contrario. Cuando dejamos de saturarnos de cosas materiales o de ruido, recuperamos la capacidad de asombro. Quien necesita poco para ser feliz, en realidad es dueño de la vida. Ya no depende de que el mercado le diga qué necesita para estar bien. Bueno, este numeral menciona que el consumo constante genera cansancio y obsesión. Claro, nos agota mental y espiritualmente. Al limitar esas necesidades artificiales que, según Francisco, nos atontan, se abre espacio para lo verdaderamente humano. ¿Por qué? Porque la sobriedad nos vuelve disponibles. Al apagar el piloto automático del consumo, claro, nos queda tiempo, energía y espacio mental para lo que realmente llena el alma. Enumeremos. Los encuentros fraternos y el servicio. Qué lindo mirar al otro a los ojos. Pensemos, el arte y la música, poder desarrollar la sensibilidad, la naturaleza y la oración, conectarnos con la creación, por supuesto, con el Creador. Al final, este fragmento, en el fondo, es una invitación a la paz interior. Aprender a saber gozar con lo más simple. Es un acto de rebeldía en un mundo obsesionado con el exceso. Es entender que la felicidad no es una meta a la que se llega acumulando, sino un camino que se disfruta simplificando. Lindos términos. Bueno, hasta ahí la ficha número 6 y veo que tranquilamente podemos comenzar. Seguimos, ¿no es cierto?, con la ficha número 7, porque la 7 también es una ficha muy interesante, muy lindo y interesante también lo que propone. Con el texto que se eligió para esta ficha, entramos
en el célebre tema sanjuanista del nada todo. Quien no se apega a nada, lo encuentra todo en Cristo. El hecho de no apegarse a nada permite gozar de todo. Cerrar la mano, el corazón, sobre un don del cielo, de la tierra, es impedirse recibir todo lo que Dios quiere darnos, es decir, toda su creación y Él mismo. Y como subraya el texto, el apego me hace esclavo de la creación, mientras que el desprendimiento es el que me hace libre para... Hacia el contrario, ciertas imágenes que presentan a San Juan de la Cruz como enemigo de lo creado, vemos en realidad que es un auténtico promotor de un disfrute verdadero y libre de la creación. El texto propuesto es el tercer libro, Subida del Monte Carmelo, capítulo 20, y los párrafos del 1 al 4. Como introducción, digamos que se nos presenta la tiranía de lo pequeño y el umbral del deshacimiento. Un poquitito de agua. Interesante porque San Juan de la Cruz aborda un problema muy sutil, el extravío paulatino del alma a través de las cosas temporales. Lejos de proponer un desprecio cínico de la creación, San Juan de la Cruz expone una cirugía fina del afecto, un análisis psicológico y espiritual de cómo el corazón humano, diseñado para lo infinito, se encadena a sí mismo mediante ataduras imperceptibles. Bueno, esta reflexión propone un desglose profundo de los 4 puntos expuestos por el santo, explorando la dinámica del apego, los frutos contradictorios del deshacimiento, la libertad interior y la paradoja última del gozo evangélico. Bueno, comenzamos con la sutil progresión del apego. Dice el santo: de poco vendrá mucho, creciendo de grado en grado, pues de lo poco se viene a lo mucho, y de pequeño principio al fin es el negocio grande, como una centella basta para quemar un monte y todo el mundo. Bueno, ahí está. La primera gran lección sanjuanista reside en la comprensión de la gradualidad del mal espiritual. El apego no irrumpe de manera estrepitosa en la vida del alma. Entra como en puntitas de pie, con disimulo, disfrazado de algo inofensivo. Una pequeña complacencia, un gusto desordenado por un objeto temporal, una mínima vanidad retenida con agrado en la memoria. Bueno, San Juan de la Cruz utiliza una metáfora de una elocuencia sobrecogedora, ¿no? Placentilla. Un fuego inmenso, capaz de devorar un monte entero, comienza siempre con una chispa minúscula. Si el caminante espiritual no corta de raíz el afecto desordenado en su fase incipiente, bajo la falsa premisa de que es una pequeñez, ya lo voy a resolver en adelante, descubrirá que la muralla del corazón ha sido ya atravesada. Por eso el santo dialoga directamente con la sabiduría evangélica. Lo de Lucas 16, el que es infiel en lo poco, también lo será en lo mucho. La resistencia moral no se improvisa en las grandes crisis, se forja en la pequeña y constante vigilancia cotidiana. Ceder en lo mínimo cuando la exigencia del amor es clara. Bueno, eso equivale a abrir la puerta al ladrón. El adagio popular que recuerda que el que comienza, la mitad tiene hecho, bueno, adquiere, en la pluma del místico, un matiz dramático. Consentir el primer movimiento del apego es entregar de facto la mitad de la batalla interior. Por eso acá, a continuación, está la gran paradoja: perderlo todo para poseerlo todo. Adquiere más gozo y recreación en las criaturas con el desapropio de ellas
el cual no se puede gozar en ellas si las mira con hacimiento de propiedad. Bueno, el segundo bloque del texto despliega un cúmulo de frutos extraordinarios que brotan del deshacimiento. Paradójicamente, el hombre que renuncia al dominio posesivo de las cosas es el único que logra disfrutarlas en su verdad más alta. Por eso vamos a ver acá cómo el santo presenta la distinción entre la sustancia y el accidente. El alma apegada, digamos el hombre carnal o pasional, se aferra al accidente. Mira las criaturas con apetito egoísta, busca su propio gusto sensible y al hacerlo nubla su juicio. Es decir, el gozo actúa como niebla y reduce la realidad a una posesión utilitaria. El gozo voluntario apegado es una falsificación de la realidad. Ahora, el alma desasida, el espiritual, penetra en la sustancia y en la verdad de las cosas. Al estar purificado de la nube del egoísmo, su juicio es claro como el aire. Después de la tormenta, ¿vieron? Pasa la tormenta y es como un airecito fresco, ¿no? Puro. Bueno, acá el resultado es una inversión radical. Quien tiene las cosas con propiedad y hacimiento queda preso de ellas. Su corazón está cautivo. Por cada falso gozo que experimenta, paga un tributo de angustia, celos, opresión interior. Su mente no descansa ni en la oración, dando vueltas y revueltas sobre el lazo que lo aprisiona. Quien vive el desapropio no posee nada en el sentido jurídico o codicioso, pero, como diría el apóstol San Pablo, lo tiene todo en gran libertad. Las criaturas se convierten en un espejo transparente de la bondad divina, disfrutada sin el peso agobiante de la retención. Además, el santo señala virtudes humanas y sobrenaturales que nacen de esta actitud. La liberalidad, reflejo de la generosidad divina, es claro, incompatible con la codicia. La claridad de razón, el sosiego, la confianza pacífica en Dios. Pero aquí surge un criterio rector, el gozo centrado en Dios. Ante el peligro constante de que el afecto se desvíe hacia las cosas temporales, San Juan de la Cruz propone un antídoto operativo y constante. Dice, al primer movimiento, cuando se le va el gozo a las cosas, reprimirle, acordándose del presupuesto que aquí llevamos, que no hay cosa en que el hombre se deba gozar, sino en si sirve a Dios y en procurar su honra y gloria en todas las cosas. El alma espiritual no puede evitar que los movimientos sensibles surjan de manera espontánea ante la belleza, la comodidad o el éxito temporal. La perfección no radica en la impasibilidad absoluta, sino en la rectitud de la voluntad en el primer movimiento. Al percatarse de que el gozo se desliza solapadamente hacia la criatura, el alma debe redirigir inmediatamente su brújula interior. Por eso, la cuarta parte es la que hace referencia a esa libertad para la gracia y ser un poquito severo ante ese gozo vano. Dice el santo, hay otro provecho muy grande y principal en deshacer el gozo de las criaturas, que es dejar el corazón libre para Dios, que es principio dispositivo para todas las mercedes que Dios le ha de hacer. Claro, este argumento, el argumento final, corona la reflexión con una visión teológica profunda de la relación entre el alma y la gracia divina. Dios no puede colmar un vaso que ya está lleno de baratijas temporales. El deshacimiento no es un fin en sí mismo, digamos como una especie de estoicismo, entereza, firmeza, algo ascético.
o un desprecio estoico impasible, sino una disposición pasiva y activa para recibir los dones divinos. Y la promesa evangélica es clara. El desprendimiento por amor a Dios es correspondido con creces, no solo para la eternidad, sino ya en esta vida, cuando se nos habla del 100 por 1. Sin embargo, San Juan de la Cruz cierra con una nota de severa advertencia que sacude cualquier tentación de tibieza espiritual, utilizando la parábola del rico insensato, del capítulo 12 de Lucas, y referencias apocalípticas. Recuerda que el gozo vano ofende a Dios. A primera vista puede parecer desconcertante que un simple gozo por bienes temporales merezca un castigo riguroso, pero la lógica sanjuanista es implacable. Reducir la alegría del corazón eterno en aquello que pasa y que compite con el Creador constituye una forma de idolatría íntima. Como conclusión, la limpieza interior como morada de la luz. Por eso este pasaje de la subida al Monte Carmelo nos deja una radiografía penetrante del camino espiritual. San Juan de la Cruz nos arranca de las ilusiones piadosas para situarnos ante la cruda y hermosa realidad de la libertad interior. Desasirse de las cosas temporales no significa odiar el mundo, ya lo dijimos, sino rescatarlo de la mentira del uso egoísta para devolverlo a la verdad de su creador. Es decir, es un llamado a vaciar el cofre del corazón de pequeñas cosas caducas para que la luz infinita de Dios pueda habitarlo sin estorbos, transformando el dolor de la renuncia en la más alta y lúcida y desbordante libertad. Y a continuación siguen los numerales de Laudato Si, para iluminar estos textos o actualizar los textos del santo. Se nos propone el numeral número 2. La tierra como hermana herida y reflejo de nuestra propia carne. Bueno, el texto comienza con una formulación de alto voltaje poético y espiritual. Esta hermana clama. Bueno, al denominar a la tierra hermana, el Papa Francisco recupera de inmediato la tradición franciscana del cántico de las criaturas. Considerar a la tierra como hermana implica despojarla de la categoría de objeto, recurso o mercancía explotable. De hecho, un hermano no se posee, no se domina, ni se instrumentaliza. Al hermano se lo respeta, se lo cuida, se lo ama. Y habla del clamor. Bueno, es el sufrimiento tangible de los ecosistemas degradados, la deforestación masiva, la contaminación de las fuentes hídridas, la pérdida de la biodiversidad. Pero la tierra clama porque su equilibrio vital ha sido quebrantado de forma violenta. Y el texto diagnostica con precisión la causa histórica de esta crisis. Dice, hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores autorizados a expoliarla. Bueno, acá hace referencia a una mala lectura bíblica. Durante siglos, una interpretación reduccionista y dominante del mandato bíblico de dominar la tierra del Génesis llegó a legitimar una visión antropocéntrica extrema. El ser humano se autocomprendió como dueño absoluto y autocrático y no como un administrador o custodio responsable. Bueno, esta mentalidad justificó un modelo de desarrollo basado en el extractivo. Este tema es definido, esta explotación de grandes volúmenes de recursos naturales, materia prima, o localizadas como pozos petroleros, de minas, o especialmente extendidas como el monocultivo de la soja,
Hay que hablar también del consumo desmedido, donde la naturaleza pasó a ser vista meramente como materia prima pasiva al servicio ilimitado del lucro humano. Por eso Francisco establece un puente directo entre el interior del ser humano y el estado del planeta. Dice, la violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. La agresividad, el egoísmo, la codicia que habitan en el corazón humano no se quedan confinados en el plano espiritual o interpersonal. Inevitablemente se externalizan y dejan una cicatriz física sobre la faz de la Tierra. La contaminación ambiental es, en última instancia, el síntoma visible de una patología espiritual. Por eso uno de los aportes más proféticos del Papa es la identificación de los oprimidos. Dice, por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra que gime y sufre dolores de parto. El Papa vincula la devastación ecológica con la marginación social. Los efectos del cambio climático, la contaminación del agua y la destrucción de los hábitats recaen siempre de manera desproporcionada sobre las poblaciones más vulnerables del planeta, aquellas que no tienen recursos para aislarse justamente de esos daños ambientales. Por eso hace referencia, ¿no?, a ese gemido de la creación al citar el texto de la carta a los romanos de San Pablo. Francisco eleva el sufrimiento ecológico a una categoría de esperanza pascual. La tierra no solo sufre pasivamente, sino que gime con dolores de parto, lo que sugiere que este sufrimiento lleva en su entraña la gestación de un mundo nuevo, un clamor que exige una respuesta urgente de conversión, como ya hacíamos referencia. Y el párrafo culmina con un retorno a la materialidad y a la humildad antropológica. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. Ahí está. Hace referencia a la humildad del barro. La palabra humano proviene etimológicamente de humus, tierra. El texto nos recuerda nuestra más elemental condición biológica y existencial. Somos polvo, arcilla animada por el aliento divino. Conclusión. Este numeral 2 nos invita a un profundo examen de conciencia, siempre necesario. A continuación se nos propone el numeral número 5. Aquí el Papa Francisco no nos hace meramente una introducción histórica al magisterio socioambiental de la Iglesia, sino un diagnóstico certero y una hoja de ruta ética para la humanidad contemporánea. Al retomar las enseñanzas de San Juan Pablo II, el texto entrelaza de manera indisoluble la crisis ambiental con la crisis moral y social que atraviesa el mundo. Aquí hace referencia al utilitarismo ciego, la reducción del entorno a mercadería. Recordemos, el ser humano parece no percibir otros significados de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines de uso inmediato y consumo. Bueno, el punto de partida del texto denuncia una patología de la mirada moderna, la pérdida de la capacidad contemplativa. Ya lo habíamos dicho en otras fichas. Cuando el ser humano se relaciona con la naturaleza exclusivamente bajo el prisma de la utilidad y el consumo inmediato, el mundo deja de ser una casa común para convertirse en un mero almacén de recursos, o peor aún, un basurero a cielo abierto. Sigue, llamó a una conversión ecológica global
pero al mismo tiempo hizo notar que se pone poco empeño para salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana. Ahí está, uno de los aportes más lúcidos del pensamiento de Juan Pablo II, recuperado y amplificado por Francisco. En el fondo, este es el concepto de la ecología humana, y que tantas veces hicimos referencia. Una ecología verdaderamente integral debe cuidar tanto la biodiversidad del planeta como la dignidad sagrada de cada vida humana, ¿sí? Especialmente de los más vulnerables. Bueno, más allá de los parches, hay que hablar acá de necesidad de cambios estructurales. Por ejemplo, estilos de vida. Cuestionar el consumismo compulsivo como medida de felicidad y éxito personal. Bueno, eso implica transitar hacia la sobriedad compartida y la austeridad consciente. El otro, modelos de producción. Modificar la lógica industrial basada en extraer, producir, descartar y contaminar, apostando por economías circulares, energías limpias y un respeto genuino por los ciclos ecológicos. Por último, estructuras de poder. Bueno, este es quizá uno de los llamados más incómodos y radicales, ¿no? No habrá un cambio ecológico real si se ignoran las estructuras globales de poder político y económico que benefician a unos pocos a costa del sufrimiento de las mayorías y del colapso del planeta. Conclusión. Este quinto párrafo nos exige una transformación integral, espiritual, cultural, económica y política que reconozca que la vida humana y la naturaleza comparten un mismo origen sagrado y un destino común que no podemos permitir destruirlo. Continúa con el numeral número 6. Digamos que este numeral constituye como una piedra angular en el puente teológico y filosófico que une el magisterio, ahora sí, de Benedicto XVI con el Papa Francisco en materia socioambiental. Este breve pero denso párrafo sintetiza con agudeza la convicción de que la crisis ecológica no es un accidente superficial ni un problema puramente técnico, sino el síntoma profundo de una crisis civilizatoria. El texto comienza rescatando la advertencia de Benedicto XVI sobre la necesidad de eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial. Aquí se nos invita a mirar más allá de los síntomas económicos inmediatos, como la inflación, el desempleo, la volatilidad financiera, y a cuestionar la raíz misma de los sistemas que generan exclusión y destrucción ecológica. Vivimos bajo paradigmas económicos que miden el éxito casi exclusivamente a través del Producto Interno Bruto y la acumulación de material infinita. Bueno, este modelo de crecimiento asume falsamente que los recursos del planeta son inagotables y que el mercado por sí solo corregiría sus propios abusos. Y no es así. Cuando el crecimiento económico se convierte en un fin absoluto, en lugar de un medio para el bienestar humano integral, la naturaleza y las personas se reducen a meras mercancías o descartables. Corregir estos modelos exige repensar la economía desde la solidaridad, la justicia distributiva y los límites ecológicos del planeta. Por eso una de las afirmaciones más luminosas de este numeral es que el mundo no puede ser analizado solo aislando uno de sus aspectos, porque el libro de la naturaleza es uno e indivisible. Bueno, con esta metáfora, el Papa Francisco, citando a Benedicto XVI, derriba la falsa dicotomía, división, ¿no es cierto?, entre la defensa del medio ambiente
y la defensa de la vida humana en todas sus dimensiones. El ecosistema global no es ajeno al ecosistema social y humano. No se puede ser coherente, digamos, coherentemente ecologista si se ignoran las condiciones de la dignidad de la familia, el valor sagrado de la vida humana desde su gestación hasta su fin natural, o la calidad de las relaciones interpersonales y comunitarias. Y este numeral concluye con una llamada a la autocrítica lúcida, reconocer que el ambiente natural está lleno de heridas producidas por nuestro comportamiento irresponsable. En definitiva, el numeral 6 nos desafía a superar las miradas fragmentarias y reduccionistas. Nos recuerda que cuidar la creación es en el fondo una cuestión de amor a la humanidad entera. Un llamado a sanar nuestras estructuras económicas, nuestras culturas y nuestras relaciones sociales para devolverle la armonía a ese libro indivisible que Dios nos ha confiado. Bueno, creo que hasta acá está bien. ¿Están de acuerdo? No sé si por ahí, como hacemos siempre, alguien quiere compartir su mirada, hacer eco un poquitito de lo que han escuchado. Pensé que no íbamos a avanzar en la ficha 7, pero se pudo hacer a buen ritmo, creo. Así que, lindo, ya tenemos la ficha 8. Seguramente ya llegará a la 9 para trabajarla y bueno, compartirla cuando ustedes crean conveniente. Perfecto, gracias, padre, gracias. Muy, muy clarita la exposición, como siempre. Eso es A mí me importante. quedó, sí, a mí me quedó, igual siempre la escuchamos de vuelta porque se nos pierden cosas y no nos dan las manos para escribir. Pero después cuando la volvemos a escuchar y la vamos parando, digamos, no sé, es mucho más rico también todo, ¿no? A mí me quedó haciendo ruido lo de la ansiedad, padre. Este mundo de ansiedad, digamos, en la que vivimos, ¿no? Y, y que tiene que ver con el estar asido a las cosas, ¿no? Bueno, a diferentes pueden ser cosas o situaciones, ¿no? Y pensaba en otras fichas anteriores que nos habías hablado del lenguaje, ¿no? Del lenguaje de Dios. Y sería que nosotros tendríamos que pasar, digamos, o cambiar el lenguaje del corazón, ¿no? Del yo poseo al yo pertenezco. Sería eso, ¿no? O sea, no tomar las cosas como algo de posesión, digo, para no estar asido, ¿no? Sino de, como decías vos, somos tierra, ¿no? Yo pertenezco a este mundo, o, ¿no? Sería eso. Sí. Me quedé pensando en esto de la ansiedad vinculado a cómo consideramos el mundo, cómo vivimos acá, ¿no? Sí, por eso, viste que todo el tiempo se está hablando de una conversión a distintos niveles y se habla de una conversión interior, viste, espiritual y conversión en las relaciones, conversión en tal mirada, si es lo que quiero. Y hablando del tema de la ansiedad también es algo que está avasallando, digamos, la sociedad, al humano, porque nosotros teniendo un colegio y ver desde que las primeras salitas del jardincito ya tenés niñitos ansiosos y ver cómo terminan a nivel de la secundaria con una ansiedad, digamos, extrema, y cómo se prolonga esto también, ¿no? Se está hasta incluso en edades muy recientes, muy pequeñas, ya también está. Así que hay que tener muchísimo cuidado, una mirada también muy, muy atenta, ¿no? Y lindo porque nos ayuda también a esa mirada interior propia, ¿no? Decir, bueno, a ver cómo estoy, ¿no? Mirarnos. A ver, ¿está ganando también la ansiedad de alguna moda, de algún modo? ¿Cómo me relaciono con las cosas? Veo que necesito esto, lo otro, ¿no? Pues qué lindo cuando se nos habla de crecer en la sobriedad, ¿no es cierto? Palabras que parece que pasaron de moda, ¿no? Que por más que digan reparar algo, eso es antiguo, recuperar tantas cosas, yo creo que va también un poco por ahí. Y después, como para terminar, rescaté también, bueno, siempre rescato, ¿no? La mirada positiva del Papa, ¿no? Cuando refiere a que, bueno, quien creó todo,
sigue estando, ¿no? Y no una mirada negativa, que podíamos estar, digamos, profundizando en algo como diciendo está todo perdido, y sin embargo no, desde la esperanza cristiana, desde la presencia de Dios, ¿no? Eso me encantó también. Sí, por eso, qué lindo paralelismo, porque el santo también, San Juan de la Cruz, sumamente positivo. Y ver también esta mirada positiva del Papa, creo que van muy bien caminando los dos textos, ¿no? Entonces, por eso son muy esperanzadores, muy animadores, ¿no? ¿Sí? Pero claro, hay que profundizarlos, entenderlos bien, porque si no, claro, ahí es. Entonces, qué lindo, sí, reconocer eso, lo positivo, ¿no? Eso lo vimos al principio en el caso del santo. El santo está diciendo esto, en el fondo, ¿no? Bueno, y el Papa Francisco nos está diciendo esto, que no tengamos miedo a esto, salir del escepticismo, del derrotismo, digamos, porque no, es nuestro Dios, ¿no? Sí, Sí, padre, yo también estoy muy agradecida. También me quedé mucho con esto de cómo un incendio comienza con una pequeña, digamos, ¿no? Así como una pequeña chispa, y cómo por esta causa suceden muchísimas cosas grandes, ¿no? Un bosque, como dice usted. Y si tan solo se podría evitar eso, se evitaría muchísimos problemas. Y bueno, también con esa confusión, como dice usted al inicio, cómo se interpreta el dominio de la creación, se malinterpretó y como que es una posesión, justo como decía Alejandra, ¿no? Este, Esto hace que podamos rever todo de otra manera y ponerle en la práctica, como dice usted, la conclusión que sea para la acción. sí, sí. Lo que pasa que dominar bíblicamente significa cuidar, cultivar. Entonces, claro, si se desvirtúa, digamos, el concepto o cuál era la raíz en su momento, ¿no? Entonces, claro, cuando se malentendió, ahí cuando ya perdimos el ritmo. Claro, sí, sí. Y bueno, para mí, como dices, es muy importante, bueno, cada vez que se ve esta reunión es bueno volver a verlo y bueno, tomar nota y porque hay muchísimo para aprender en cada ficha, en cada parte que explico. Y bueno, es muy importante para mí ponerle acción. Muchas gracias, padre. Y nada. Y aparte, es una linda oportunidad porque a veces el santo, no todos lo hemos leído en profundidad. Entonces, claro, sí, bueno, este es el año donde conocemos un poquitito más a San Juan de la Cruz, lo profundizamos en algunos aspectos. Sí, yo creo que es lindo, hay que aprovechar. Sí. Muy bien, gente. Gracias, padre. Te Al agradecemos contrario, muchísimo tu trabajo. Nos es muy útil, ya lo sabés. Y bueno, en breve vamos a compartir la próxima fecha bueno, sí, sí, sí. para continuar con la ficha. Listo, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, Gracias, gracias, padre. gracias a todos. Gracias, padre.